Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende Haciendo. En este episodio en particular quería hablarles acerca de la preparación y el consumo de la avena. Muchas personas estigmatizan a la avena, le atribuyen, digamos, esta famosa etiqueta, ¿no? De que es un producto que engorda, cuando en realidad, y esto aplica para todos los casos en general, los alimentos no engordan, sino hay que contextualizarlos, ¿no? Ponerlos en contexto y ver efectivamente qué es lo que está sucediendo detrás de esa elección que puede estar haciendo que generen, digamos, un efecto no deseado en nosotros. Entonces, particularmente acá yo tengo dos tipos de avena distintos que les voy a explicar cada uno, digamos, a continuación. Primero yo quería hacer acá un desglose, un disclaimer. La avena de por sí es nutritiva, sí, definitivamente, tiene una buena cantidad de fibra, puede resultar beneficiosa en la mayoría de los casos, pero hay que tener algo en consideración. La avena no es una fuente de proteína. Se habla mucho de, por ejemplo, que las lentejas, los frijoles, los garbanzos, la avena, la quinoa son fuentes de proteína. En realidad son fuentes de carbohidratos con cierto contenido de proteína. Por ejemplo, la avena tiene 23 gramos de carbohidrato neto por 5 gramos de proteína. Imagínate si ustedes buscan conseguir 20 gramos de proteína, que tampoco es una cantidad, digamos, tan grande a través del consumo de avena, tendría que consumir en contrapartida cerca de 80 y tantos, casi 90 gramos de carbohidrato neto. Entonces puede terminar siendo mucho carbohidrato, sobre todo para una persona que quizás físicamente no se encuentra tan activa, quizás no realmente lo necesite. Entonces aquí yo les voy a traer una alternativa que es básicamente cómo yo suelo preparar la avena cuando la consumo, de qué manera la complemento para agregarle este, digamos, factor proteico que yo particularmente busco en esta ingesta. La avena puede ser una gran alternativa como snack, puede ser una gran alternativa como una comida pre-entrenamiento, como un desayuno, pero hay que saber cómo combinarla para hacerla una comida completa. Particularmente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de avena que les he seleccionado? Una es una avena instantánea, lo que quiere decir que el grano está un poco más procesado. Esto no necesariamente quiere decir que sea algo malo, pero hay que tener en consideración dos cosas. Tiene un poco menos de fibra, se cree que tiene un poco menos de fibra que esta segunda alternativa, que luego les voy a explicar qué es. Y adicionalmente eso tiene un índice glucémico un poco más alto. ¿Qué quiere decir índice glucémico? El índice glucémico es un número, es una medida que se utiliza para medir, digamos, cuál es el impacto de nuestros niveles de azúcar en sangre que los alimentos ocasionan después de su consumo. Entonces, particularmente yo lo suelo utilizar en torno a mi entrenamiento. Por ejemplo, si es que quiero consumir avena y estoy cerca a mi hora de entrenar, suelo utilizar avena instantánea. Y cuando no es así, me voy por la avena Steel Cut, como se conoce en inglés. No hay, digamos, realmente una traducción en español. ¿Qué sucede con este grano de avena? Este es el grano de avena original y se corta con literalmente unas navajas, unas hojas de metal, y es un grano mucho más denso, es un grano mucho más duro y que necesita un mayor tiempo de cocción también. De hecho, esta es una de las razones por las cuales se cree que tiene un contenido de fibra ligeramente mayor a las instantáneas y que también tiene un índice glucémico más bajo. Si yo particularmente no voy a entrenar en torno a esta ingesta, en torno a esta comida, suelo irme yo por esta otra alternativa, más o menos para que sepan la diferencia entre una y la otra. Y ahora hablando específicamente del complemento como tal, sobre todo por el lado proteico, aquí hay que desglosar dos cosas. Yo particularmente sí consumo ciertas fuentes de alimentos de animales, derivados de animales también, y a mí particularmente me gusta mucho combinar la avena con yogur. ¿Por qué? Porque literalmente a través de esta mezcla, a través de este blend, se crea, digamos, le da esta textura, digamos, esta densidad a la avena, esta grumosidad, que a mí particularmente me encanta. A veces inclusive yo siento que estoy comiendo un postre. Y eso es algo que yo particularmente disfruto. Hay que tener en cuenta que siempre y cuando no tengamos alguna reacción ideológica de por medio, como es en el caso del veganismo, y se respeta por completo, y es por eso que les he traído también una alternativa vegetal, hay que tener en cuenta que lo importante siempre también es buscar la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué cosa te beneficia? Pero también, sobre todo, qué cosa satisface tu paladar. Tenemos que encontrar nosotros, digamos, esa mezcla entre la palatabilidad que te proporciona, digamos, un alimento y los nutrientes que este también te proporciona como tal. Entonces, yo particularmente voy a usar este yogur. El día de hoy es un yogur Skyr islandés. Este yogur tiene 11 gramos de proteína, si no me equivoco, por cada 100 gramos de yogur. Otra muy buena alternativa es, por ejemplo, un yogur griego. También es un yogur que suele ser alto en proteínas, suele tener un poco más de grasa que este, pero también es una muy buena alternativa. Y adicionalmente a esto yo le suelo agregar siempre un poco de cacao
El cacao particularmente me gusta muchísimo, es una de mis fuentes de antioxidantes favoritas. El cacao me hace sentir bien. De hecho, hay estudios que vinculan el consumo de cacao con mayores niveles, digamos, de ecuanimidad, de tranquilidad. De hecho, esa es una de las razones por las cuales muchas personas, cuando sufren de distintos temas emocionales, suelen refugiarse en el consumo de chocolates, porque lo que buscan es justamente esta compensación de parte del cacao, particularmente parte de los flavonoides, de los antioxidantes que este contiene. Yo particularmente, y para no agregarle azúcar a la avena, yo lo endulzo con este endulzante. Es un endulzante de Sana que es de fruto del monje con eritritol. Tiene 0 impacto glucémico, lo cual es muy importante, sobre todo cuando consumo este tipo de avena, el segundo que les comenté, que lo que busco es un impacto leve en los niveles de azúcar en sangre que tengo en ese momento. Y por lo mismo que les comenté acerca de la textura, y porque obviamente aquí tiene que haber alternativas para todos, y particularmente si es que tú no consumes un insumo animal, otra alternativa muy buena que tienes para hacerlo alto en proteína es, yo particularmente lo suelo preparar también con harina de tarwi. La harina de tarwi es resistente a altas temperaturas. En el caso de la avena, que la tenemos que cocinar, es una muy buena fuente de proteína. El tarwi, sin embargo, no tiene mucho sabor, al igual particularmente que en este caso este yogurt islandés que les comenté. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este escenario? Digamos, yo mezclo, utilizo la harina de tarwi, utilizo las hojuelas de avena, utilizo el endulzante de fruta del monje, y ese día particularmente regulo un poco mejor mi consumo de grasas, particularmente grasas saturadas, y agrego este creamer, en realidad, que es un MCT en polvo. El MCT, ustedes saben, ya les he mencionado varias veces, sobre todo aquellos que me siguen en mi canal de Instagram pueden haber visto múltiples oportunidades cómo yo recomiendo el consumo de este tipo de ácido graso. Es muy beneficioso para todo en general, desde la regulación de nuestra composición corporal, el funcionamiento de nuestro sistema cognitivo, es antimicrobial, es antibacteriano, y este producto en particular tiene también fibra prebiótica, entonces le agrega otra densidad a la avena. Entre estos dos productos se consigue una densidad similar a la que le da el yogur, propiamente dicho, pero de fuentes, digamos, 100% vegetales. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a preparar el porridge. Es algo muy sencillo, no les va a tomar ni siquiera 10 minutos. Yo particularmente en esta ocasión, porque voy a entrenar en 1 hora aproximadamente, voy a utilizar esta avena instantánea y la voy a preparar con el yogur, el cacao y este endulzante, así que vamos a preparar. Justamente lo que les comentaba respecto a la diferencia entre los granos, miren la diferencia, por ejemplo, entre la densidad de uno, el tamaño y la rigidez, y por otro lado la diferencia también de la avena ya en hojuelas, ¿no? Es por eso también que el tiempo de cocción de uno es mucho más rápido que el otro. Bueno, mientras esté hirviendo el agua, que acabo de colocar el agua en el hervidor, voy a servir la avena, en este caso particularmente como lo estoy consumiendo como un snack. Voy a ponerle solamente media taza, estos son 2/4. Ahí estamos, perfecto. Y ahora voy a proceder, digamos, a continuar con la mezcla. Le voy a agregar el cacao y le voy a agregar el endulzante de monk fruit con eritritol. Acá le voy a poner solamente media cucharadita de cacao. Listo. Y por último le voy a poner media cucharada también de monk fruit. Este endulzante, aunque no lo crean, endulza bastante, y lo que me gusta es que sí te da una textura bastante similar a la de azúcar. Listo, acá estamos. Y ahora todo esto lo voy a mezclar. Lo voy a mezclar antes de ponerle el agua hervida. Listo. Ya estamos listos solamente para echar el agua y que la avena se cose. Bueno, entonces ahora voy a proceder a echarle el agua hirviendo. Le voy a echar un chorro grande simplemente hasta que cubra la avena en su totalidad y listo. Por el lado del agua ya estamos. Ahora solamente toca revolverla. La avena se va a comenzar a cocer literalmente y va a comenzar a ponerse un poco más grumosa. ¿Qué sucede y por qué yo les decía el tema de la textura y el tema de... Bueno, básicamente a mí cómo me gustaba cuando le agrego el yogur, ya lo vamos a ver ahorita a continuación, pero la avena de por sí hay que cocinarla con muy poca agua, hay que hacerlo en una olla para que básicamente no te quede muy aguada, no quede mucho residuo líquido, como estamos viendo aquí ahorita, por ejemplo, ¿no? Queda, digamos, un poco líquido, un poco aguada. Esta es de hecho una de las razones por las cuales, sobre todo aquellos que somos latinoamericanos, el famoso Quaker, la famosa avena, solía ser líquida tiempos atrás, ¿no? Esto es, digamos, algo tradicional, inclusive con lo que nuestros abuelos han crecido.
Entonces ya una vez que, por ejemplo, la avena se ha cocido un poco, acá yo puedo ver, por ejemplo, que los grumos ya están un poco más sueltos, está un poco más denso en general todo, aquí paso a agregar el yogur. Entonces voy ahora sí mezclarlo con el yogur. Este yogur es súper denso, es súper pastoso, como pueden ver, entonces van a ver acá la consistencia que le va a dar a la avena. Aquí está. Y ahora solamente toca mezclar, mezclar, mezclar hasta que estén totalmente combinados. Van a ver que inclusive hasta va a cambiar un poco la tonalidad de la avena, que estaba un poco marrón. Y se va a ir mezclando también literalmente el yogurt con los grumos. Y el yogurt va a ir, digamos, perdiendo un poco de densidad, va a ir perdiendo un poco de consistencia. Y miren, por favor, cómo está quedando esto. Aquellos que vivimos en Perú y inmediatamente nos gustan o hemos disfrutado en algún momento de los postres tradicionales, miren esa textura parecida a un arroz con leche, por ejemplo, que le da. Miren esto. Y esta particularmente es la preparación que yo tanto busco y que a mí tanto me gusta y que se asemeja, de hecho, a un postre, ¿no? Sobre todo ese es el endulzante que le he agregado en un inicio. Y aquí tenemos ya la mezcla lista. Esto no se imaginan cómo sabe, los invito a que todos lo prueben. Y esto está listo literalmente para agregarle unos cuantos toppings encima, unos frutos rojos, unas semillas, una cucharada de mantequilla de algo, ¿por qué no? Y cumple con nuestros requerimientos nutricionales, es algo súper nutritivo, es algo que puede resultar beneficioso en la mayoría de los casos y es algo que, como pueden haber visto, no me ha tomado ni siquiera 5 minutos en hacer. Espero que esta información les haya servido, que esta información les haya aportado, les haya ayudado un poco a soltar el miedo y a que puedan disfrutar de la avena, que definitivamente, como les he comentado, resulta beneficioso en la mayoría de los casos. Recuerden también que todos estos productos los pueden encontrar en Ecotienda. Les voy a dejar la web ahí en la descripción del video. Y recuerden que pueden utilizar el código RENATO10 para obtener un 10% de descuento a la hora de hacer checkout en sus compras. Ya saben, gente, menos miedo, más carbohidratos. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprende Haciendo. Hasta la próxima.